lo hemos dicho y sé que hay una expectativa impresionante sobre este tema que comenzamos hoy por la gracia del Señor, llamado el libro de Apocalipsis. Un tema que jamás lo he predicado, bueno, sí he predicado los primeros capítulos. Hace como 12 años prediqué sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, pero el 4 y 5, pero no me he atrevido a predicarlo. Llegó el momento, hace como 2 años les dije que iba a predicar y siempre comenzaba otro tema, pero llegó el momento, mi hermano, así que yo estoy muy contento. Toda la semana, de verdad, he estado leyendo mucho sobre este tema valioso. Iba a hacer una introducción de media hora, no sé, creo que necesito la hora. Pero bueno, que Dios me dé la gracia por mi situación de salud, pero bueno, vamos para adelante, hermanos. Hoy no me voy a despelucar, hoy voy a estar muy quieto, espero no se me van a dormir. Voy a comenzar con una introducción general. Es muy importante entender esto antes de comenzar a mirar verso a verso, porque lo que vamos a hacer es una predicación expositiva del libro de Apocalipsis. Hermano, por lo menos 60, 70 mensajes estoy pensando predicar, por lo menos. Son 22 capítulos, así que la situación va para largo, año y medio. En esta introducción general tenemos que reconocer que es un libro que no es fácil, es un libro que la iglesia inclusive no, o por lo menos los predicadores han querido obviar. Yo me quedé aterrado cuando yo escuchaba que el mismo Juan Calvino, que hizo tantos comentarios, no dejó un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Y obviamente ha habido distintas interpretaciones. Escuchando al pastor MacArthur, él decía que se había hecho una encuesta en los Estados Unidos tiempo atrás y se le preguntaban a los miembros de la iglesia que de todos los libros de la Biblia, cuál quisieran oír de una manera expositiva, y ellos decían que Apocalipsis. La gran mayoría se fue por Apocalipsis, luego se fueron a entrevistar a los pastores que de todos los libros de la Biblia, cuál sería el libro que menos quisieran predicar, y todos los pastores dijeron que Apocalipsis. Así que encontramos ahí un problema, el pueblo de Dios queriendo escuchar Apocalipsis y los pastores no queriendo predicar Apocalipsis, precisamente porque es un libro que se le hace el quite por la complejidad del libro, y es lo que yo voy a tratar de mostrar aquí en esta introducción. La palabra Apocalipsis lo encontramos en versículo 1. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación, ahí está. La revelación. La palabra revelación traduce Apocalipsis. Es la revelación. Entonces es muy importante porque ya comenzamos a entender que lo que Dios le habla al apóstol Juan, o le va a dar al apóstol Juan a través de distintas visiones y a través de distintas figuras, es una revelación. Ahora, la palabra revelación tiene que ver con algo que se da a conocer, algo que es claro, algo que es descubierto, algo que sale de lo oculto. Así que deberíamos amar este libro porque se nos descubre, pero para algunos más bien se encubre, es lo que uno puede ver. Entonces Apocalipsis, hermano, no es un libro fácil, no porque él no sea fácil, sino por lo que se ha dicho de él, por la manera como la gente se ha acercado a él. Hoy vamos a mirar, hermanos, en esta introducción general 6 puntos. El primero es el propósito y tema del libro. Luego miraremos su autor, miraremos los destinatarios, la fecha, la división del libro, y al final, con la ayuda de Dios, llegamos a las formas de interpretarlo. Aunque debería quedarme ahí más bien, pero déjenme, yo más bien me explayo. Y voy a ir entonces con el primer punto, que sería el propósito y tema del libro. Bueno, el propósito del libro, y ojalá lo tengamos claro y lo vamos a hacer énfasis todo el tiempo, es acerca de la consolación que Dios quiere que la iglesia tenga. Es un libro de consuelo a la iglesia, porque la iglesia estaba pasando por un momento muy crítico de persecución. Estaban los cristianos muriendo, encarcelados y todo eso. Entonces el libro se escribe precisamente con el propósito de consolar a la iglesia militante en ese conflicto que enfrenta con las fuerzas del mal en su contra. Recuerde que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien
de orar. Entendemos que hay un conflicto entonces entre la iglesia y las huestes del mismo infierno. Y el tema central sería la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón o sobre Satanás y todos sus secuaces. No pudiera decir ahí un grande amén, porque eso es lo que va a hablar el libro. El tema principal del libro es la victoria de Jesucristo y de su iglesia. Así que el propósito es el consuelo para la iglesia en medio de las persecuciones y de las crisis. Y el tema central es la victoria de Cristo y de su iglesia. Así que, hermanos, Apocalipsis es un libro impresionante y nos va a ayudar muchísimo allí. Vamos a mirar eso en la misma escritura que está en el mismo Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 al 15. Déjenme, yo le leo allí, capítulo 11, versículo 7, donde nos dice: cuando hayan acabado su testimonio, y aquí está hablando de los dos testigos, después llegaremos allá. Dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí pareciera que Satanás está ganando. Y sus cadáveres de estos dos testigos, después vamos a mirar quiénes son, pero algo que yo quiero ver acá, dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, note lo que pasa, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra, note, se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Hasta ahí estamos viendo la victoria de Satanás, sus secuaces, sus enemigos de la iglesia. ¿Por qué se envían regalos y todo eso? Porque estos dos profetas, ya entendemos, son dos profetas, esos dos testigos, habían atormentado, y este es el punto, a los moradores de la tierra. Esos dos testigos, dos profetas, habían atormentado a los moradores de la tierra, y esa es la razón por la cual ellos se regocijan. Así que, hermanos, después llegaremos allá, pero yo quiero ver esto, que es una profecía tanto del antiguo pacto como el nuevo pacto, que lo único que va a hacer es atormentar a los moradores de la tierra que se oponen. Todos aquellos que se oponen al evangelio, a Cristo y a su bendita palabra, ellos son atormentados cuando se predica la palabra. Y esa es la razón por la cual ellos vinieron y mataron a estos testigos. No voy a decir todavía que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero por lo menos ahí uno puede ver algo. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Fueron muertos, y el pueblo se alegró, el mundo se alegró, el mundo impío. Pero ahora esos dos testigos se levantan sobre sus pies, y entonces cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Cómo sería eso? En aquella hora dice que hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Después vamos a mirar la simbología, en 8 días, no sé, en 15 días, la simbología del número 7, que es algo perfecto. Luego dice: y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora note el 14 y el 15, que aquí está el punto. El segundo ahí pasó. Aquí el tercer ahí viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: note, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De eso se trata. Ese es el tema. De eso se trata, mi amado hermano, de la victoria de la iglesia. Que aunque pareciera que la iglesia como que viene en fracaso, pareciera que como que Satanás de alguna manera como que quiere intervenir y acabarnos, hermano, al final la iglesia será siempre triunfante. Amén. Entonces esa es para nosotros es una gran bendición, porque Cristo es triunfante. Por eso Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, y nosotros estamos con Él. Pero mire lo que dice, que somos ¿qué? Llamados, somos elegidos y somos fieles. Usted es llamado, usted es elegido, entonces usted es fiel. Amén. Fiel al Señor, fiel a su palabra. Ese sería entonces el propósito y el tema general. Número 2.
Vamos a mirar el autor. ¿Quién es el autor de este libro? Yo hablo del libro porque es un libro, cartas, aunque también son cartas, pero lo miramos después. Miremos en segundo lugar porque son 6, el autor. Bueno, hay un testimonio interno, hermanos, que nos dice que el autor es Juan. Y aparece 4 veces la palabra Juan en Apocalipsis 1:1. Yo leo lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está, a su siervo Juan. Entonces ya sabemos que quien va a recibir todas las revelaciones es Juan. Versículo 4, él dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, otra vez se identifica como Juan. El versículo 9, capítulo 1, versículo 9, dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Yo Juan. Y hay una cuarta parte en Apocalipsis 22:8, donde él dice: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces el testimonio interno de la misma Biblia nos dice que el autor es Juan, quien recibió las visiones, las revelaciones. Pero la gran pregunta es: ¿y cuál Juan? Algunos han dicho que fue Juan el Bautista, otros han dicho que fue Juan Marcos, el primo de Bernabé. Hubo otros Juanes por ahí, hubo como 5 Juanes. Entonces eso es lo que tenemos que mirar. Muchos encuentran infinidad de razones para afirmar que no es Juan el discípulo amado o Juan el apóstol. Sin embargo, nosotros creemos que sí fue Juan el apóstol, el amado del Señor. ¿Se acuerda? El que recostaba su hombro sobre el pecho, su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y por lo menos hay 4 razones para afirmar que fue Juan el apóstol. La primera razón, y ya lo dijimos, es que al identificarse como Juan indica que era muy pero muy conocido por la iglesia. Es decir, él no necesitaba ponerse un apellido, en esa época no había apellido, pero por lo menos un nombre: yo soy Juan el apóstol, como muchos pudieran decir. ¿Por qué no digo Juan el apóstol? ¿Por qué no digo Juan discípulo del Señor? Sino que sencillamente dice Juan. Parece ser que una de las razones era que él era muy conocido. Ahora, como lo vamos a ver en la fecha, prácticamente ya había transcurrido por lo menos unos 40 años y hasta más realmente. Más, sí, unos 50 años aproximadamente habían transcurrido de la muerte de Jesús y el testimonio de la iglesia. Entendemos nosotros que Juan fue el último de los discípulos que murió, y como vemos acá, dice que estaba en la isla de Patmos, él murió ya anciano. Entonces parece ser que la iglesia, todas las iglesias, o por lo menos las iglesias de Asia, que es a donde él escribe, lo conocían muy bien. Es decir, si a alguien, usted solamente por decir: por ahí está Petro, ya usted ya sabe quién es, no necesita presentación. Entonces es lo mismo pero si dicen por ahí está Orlando, pero ¿y cuál? Dios mío, pero ¿cuál? ¿Verdad? Entonces él no necesitaba presentación. Ya dice: yo Juan, ya todos sabían quién era. Eso sería lo primero. Lo segundo, hermanos, es por la cantidad de similitudes que encontramos en el Evangelio de Juan, porque ese sí sabemos claramente que Juan lo escribió, y este libro. Así que yo voy a mencionar por lo menos 5 similitudes que hay. Y la primera es la invitación a beber del agua de vida. Yo voy leyendo aquí, yo sé que usted no me va a alcanzar porque yo voy corriendo, pero por lo menos anota la cita. En Juan 7:37 leemos, inspirado el evangelista Juan, él dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, trasladándonos a Apocalipsis 22:17, miren las mismas palabras. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces mire la similitud que hay de esos pasajes. Pero miremos otra similitud. Dije que le iba a mostrar 5. La autoridad del Hijo, que fue recibida por el Padre. En Juan 10:18, y vamos a tener la comparación con Apocalipsis 2:27. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, es decir, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Ahora nota lo que dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí Juan está diciendo que Jesús, cuando él expresa, dice que él tiene el poder para poner la vida, y ese poder se lo dio el Padre.
Ahora en Apocalipsis 2, 26 y 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice que Jesús tiene el poder para dar esa autoridad, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Note, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, tanto en Juan como en Apocalipsis vemos esa similitud. Vamos a una tercera similitud, y obviamente esto estaremos viendo más adelante, pero la mención de las vestiduras blancas. Dice en Juan 20:12, vamos a compararlo con Apocalipsis 3:4. Juan 20:12 dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ángeles con vestiduras blancas. Apocalipsis 3:4, que es la comparación, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire la similitud usando la expresión de vestiduras blancas. Una cuarta similitud, la palabra verbo, y esta me gusta mucho. Pero voy a decir por qué. Porque esta palabra verbo, hermanos, solo es usada en el Evangelio de Juan, en las cartas y en Apocalipsis. Si quiere, vaya a una concordancia y busque verbo, y verá que solamente es Juan el que usa la palabra verbo. Entonces, si las usó en el Evangelio, porque Juan el apóstol escribió el Evangelio, escribió las 3 cartas, ¿verdad? Allá van 4, y el Apocalipsis él escribió 5, o sea, entonces él fue el segundo en tener más cartas en el Nuevo Testamento. El primero fue el apóstol Pablo, el segundo el apóstol Juan, y el tercero el apóstol Pedro. Esto de la palabra verbo es impresionante. Solamente le voy a traer dos versículos. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, 3 veces. Ahora, cuando uno va a Apocalipsis 19:13, leemos: Jesús estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Yo creo que con esto ya es suficiente para entender que el mismo escritor del Evangelio es el mismo de Apocalipsis, aunque algunos han dudado, y todavía lo que se conoce hoy como la crítica textual, es que ya se me olvidó el nombre. Esa crítica textual de hoy día no me gusta mucho, porque quiere poner por tela de juicio todos los autores que nosotros hemos aprendido. Y la quinta similitud, y esta me gusta demasiado, es la mención, hermanos, del Cordero de Dios. Y esto me impresionó más, porque solo en Juan aparece 2 veces la mención del Cordero, y en Apocalipsis aparece 27 veces. Una sola creo que no se refiere a Jesús como Cordero, pero por lo menos 26 o 27 veces. Algunos dicen 29, no sé, no he ido a mirar. Sería bueno que hiciera el ejercicio cuántas veces aparece, sin la concordancia, sin usted mismo. Pero la palabra Cordero aparece por lo menos 26 veces en Apocalipsis. Un ejemplo, en Juan 1:29, el Evangelio de Juan dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el evangelista Juan se da cuenta y toma las palabras de Juan el Bautista para establecer y poner allí que él dijo: he ahí el Cordero de Dios. Ningún otro evangelista lo hizo. Y por lo menos en Apocalipsis 5:6, la primera parte, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces vamos a ver una y otra vez la expresión el Cordero de Dios. Estamos mirando por qué el apóstol Juan, que es el autor, ya vimos 2 cosas. Vamos a mirar una tercera, y es por el acuerdo doctrinal extraordinario que encontramos en ambos escritos. Es decir, uno puede ver la misma similitud. Traigo solo 4 a colación. Sería el tema del Cordero de Dios, está en ambos. El uso del término logos o verbo está en ambos. En ambos está la salvación, que se atribuye a la gracia de Dios y a la sangre de Jesús. Y un cuarto sería la salvación. En ambos es ofrecida para todo aquel que en él cree. Y número 4, para otra vez ratificar de que Juan, el apóstol, es el autor de este libro de Apocalipsis, sería por el testimonio externo.
Entonces la iglesia primitiva casi unánimemente, cuando hablamos de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, casi unánimemente atribuyó autor de Apocalipsis al apóstol, al amado del Señor. Por lo menos Justino Mártir, en el año 140 así lo dijo, también Ireneo en el año 180, y dicen que Ireneo fue discípulo de un discípulo del apóstol Juan. Hubo un canon, que es el canon muratoriano, en el año 200 después de Cristo, también atribuyó a Juan el apóstol. Clemente de Alejandría en el año 200 dijo lo mismo, Tertuliano de Cartago en el año 220 dijo lo mismo, Orígenes de Alejandría en el 223 y Hipólito en el 240. Es decir, todos estos patriarcas o padres de la iglesia primitiva creyeron y dieron evidencia de que Juan el apóstol es el autor. Obviamente hubo otros por allí que dijeron que no, pero bueno. ¿Cuál es, hermano, la razón? Yo pude ver de por qué dudan de que Juan el apóstol sea el autor. Y la razón es la siguiente. Porque ellos dicen que cuando van a leer el Evangelio de Juan, inclusive las cartas de Juan, dicen que el griego es un griego muy pulido. Mientras que cuando se va a ir al Apocalipsis, dicen que el Apocalipsis es un griego malo, es decir, es un griego bajo. Es que inclusive tiene una mezcla con el arameo. Entonces dicen, no puede ser, que aquí haya pulidez y que aquí no. Pero hermanos, eso no tiene nada que ver. Primero pues porque cuando escribe el Evangelio, Juan es un joven. Se cree que los discípulos Juan era un jovencito y ahora ya está anciano. Pues esa es una. Pero creo que lo más aquí es que cuando se escribe Juan y se escriben las cartas que fueron por ahí antes del año 70, Juan escribe una carta y obviamente él tiene a su lado a gente experta en el griego, a rabinos que le pudieron haber ayudado, o emanuentes que estaban allí, que son los que transcribían las cartas y le pudieron ayudar. Note que él ahora se encuentra en una isla y él está solo y ya es anciano. Entonces puede ser que él allí y él está recibiendo y él está escribiendo lo que está viendo, lo que está recibiendo de Dios. Entonces al escribirlo obviamente puede ser que él no tenía mucha ayuda. Pero bueno, aquí lo importante es lo que ya dijimos. Ahora, a pesar de todo eso, yo quiero decirles algo. Y es que no importa al fin y al cabo quién fue el autor, porque el verdadero autor es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y él usó personas, pero el autor es Dios. Así que Apocalipsis, hermano, no tenemos duda al leerlo porque fue inspiración de Dios. Número 3, vamos con los destinatarios. Los destinatarios aquí, el mismo libro nos dice quiénes son los destinatarios. Esto es importante para al final ver las normas de interpretación. Apocalipsis 1:4, la primera parte, y luego vamos a pasar al versículo 11, nos dice quiénes son los destinatarios. Dice Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Quiénes son los destinatarios? Las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, interesante, no solo habían 7 iglesias en Asia, hubo otras 3 que estaban allí también, pero que no se mencionaron. Cuando veamos lo que es la numerología, nos vamos a dar cuenta que el número 7 es uno de los que más va a aparecer en Apocalipsis y lo vamos a mirar. Pero ¿cuál es la razón? El número 7 no habla de que eran solo 7 iglesias, sino que está hablando del número perfecto. Podríamos decir entonces que Juan escribe a todas las iglesias de Asia. Entonces, esos son los receptores en este caso, los destinatarios. ¿Y quiénes son? Pues el versículo 11 nos dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí están, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Como le dije, hubo más iglesias, pero por lo menos se mencionan esas 7 iglesias. En cuanto a los destinatarios, creo que el mayor argumento, hermanos, y por ahí vamos a comenzar a mirar esa postura, es la que hace William Hendricks en su libro, Más que Vencedores. Y él dice lo siguiente, una interpretación correcta del Apocalipsis tiene que tomar como su punto de partida la posición de que el libro fue destinado para los creyentes que vivían en el día y en la época de Juan. Ahí fue escrito, a ellos. Hay que tener eso claro. El libro debe su origen, a lo menos en parte, a las condiciones contemporáneas.
en parte. Es la respuesta de Dios a las oraciones y a las lágrimas de los cristianos severamente perseguidos y esparcidos en las ciudades del Asia Menor. Sin embargo, si bien es cierto que nuestro punto de partida debe ser la época en que Juan vivió, y ahí tenemos que arrancar, hermanos, dice que aún se debe recalcar que esta profecía responde a condiciones sociales específicas de fines del siglo I. También es cierto que este libro fue destinado tanto para sus lectores originales como para todos los creyentes durante toda esta dispensación. Amén. El libro de Apocalipsis, y yo cuando haga el estudio exegético lo voy a hacer así, principalmente fue escrito a esa gente, a esas iglesias en esa época, pero luego viene a nosotros también en un sentido de palabra de Dios. ¿Cómo vamos a mirar el libro de Apocalipsis, hermano? No tenga miedo, vamos a mirarlo como una carta. Es la palabra de Dios, que así como Dios usó al apóstol Juan para escribir la iglesia de Éfeso, y usted se beneficia de esa carta al leerla, así también Apocalipsis fue escrita a estas 7 iglesias y nosotros nos beneficiamos al leerlo. Bueno, hay varias razones aquí, pero pues quiero resaltar el hecho de que todos los cristianos han sufrido y sufrirán en todas las épocas, y ellos son bienaventurados al leer Apocalipsis. Precisamente porque es que se escribe Apocalipsis, hermano, porque había un sufrimiento por una persecución que venía, y entonces se escribe este libro precisamente para consolarlos. Ahora la gran pregunta es, ¿solo ellos sufrieron en su tiempo? Mire lo que dice 2 Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, la iglesia ha experimentado persecución y va a experimentar persecución, hermano, por ser de Cristo. Y los reformadores han dicho esto, y yo lo creo, y yo sé que es fuerte esto, pero si alguien dice que es cristiano y no está siendo perseguido y no está sufriendo por causa de Cristo y del Evangelio, debería revisarse si es cristiano o no. Porque si usted es un hijo de Dios, en su trabajo debe sufrir, en su estudio debe sufrir, en su vecindario debe sufrir, por el simple hecho, en la misma familia debe sufrir, por el simple hecho de ser cristiano. Va a haber padecimiento, va a haber persecución. Así que cada vez que un familiar se le oponga, dele gloria a Dios. Cada vez que el vecino se le oponga, dele gloria a Dios. Porque lo hacen, hermano, porque nosotros está Jesucristo, porque somos de Él. Así que somos llamados a padecer. Y por eso Apocalipsis escribe con ese fin. Mire lo que dice Apocalipsis 1:3. Y esta es una bienaventuranza que debemos tener si tú y yo vamos a leer el libro de Apocalipsis. Y esto es lo que nos va a pasar a nosotros al entrar en este estudio maravilloso. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. ¿Quieres ser bienaventurado, hermano? Amén. Lee Apocalipsis. Amén. Así dice, bienaventurado el que lee. Pero y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. No solo leer, sino guardarlas, obedecerlas, porque el tiempo está cerca. Ahora, en Apocalipsis 22:18 inclusive hay una advertencia, y creo que esta fue la que me llevó, hermanos, a predicar Apocalipsis. Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Para oírla hay que leerlas. Y dice Juan aquí: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Obviamente esta advertencia se aplica a toda la Biblia, ya que Dios permitió que Apocalipsis se cerrara, fuera el que cierra el canon de las escrituras. La Biblia termina con Apocalipsis, de hecho abre con el inicio que es Génesis, cierra con esta última revelación. Es la última revelación que Dios le dio al apóstol Juan para la iglesia, pero aquí está diciendo que nadie puede añadir. Es decir, nosotros, hermanos, vamos a ser muy cuidadosos, y no solamente con Apocalipsis, sino con toda la Biblia, de no añadir lo que la Biblia no enseña. El problema que tenemos hoy día con la mayoría de estos pastores de la prosperidad o de la nueva ola de fe que hay por ahí, de pensamiento positivo y todo, es que le están añadiendo a la escritura.
Y hay otra cosa fuerte y es quitarle. Y si alguno quitare las palabras, ¿sabe cómo? Yo recibí palabra de Dios a mi vida y yo le quito las palabras cuando yo dejo de enseñar. Si usted tiene un conocimiento de Dios, una verdad, y usted no le enseña una doctrina y no le enseña, usted le está quitando a Dios, le está quitando al libro. Hermano, lo que tú vas a aprender y lo que yo voy a aprender de Apocalipsis es para enseñarlo. Lo que tú tienes del Señor es para darlo, es para enseñarlo, y eso es lo que vamos a aprender. Recuerden, el apóstol Pablo dijo que él debía predicar todo el consejo de Dios. Amén. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Por eso ahí no me dio temor y arranqué a predicar Apocalipsis. Ahora, número 4, vamos con la fecha. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque es que la iglesia estaba sufriendo persecución. Luego, cuando miremos el libro, nos vamos a dar cuenta que inclusive, hermanos, se le estaba dando adoración al emperador y muchos de la iglesia lo estaban aceptando. Esa es la razón por la cual tenemos que definir la fecha. Nosotros creemos que fue escrito, hermanos, en el año 95, 96 más o menos, finalizando el gobierno del emperador Domiciano. Pero algunos y muy pocos creen que fue escrito en el año 65 y que lo que él habla allí es la persecución de la iglesia bajo Nerón. Pero vamos a dar algunas razones de por qué creemos que fue en el 95 y no en una fecha muy temprana. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fue escrito antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén por Tito. Entonces la mayoría de las cartas fueron escritas ahí, pero Apocalipsis fue escrito bien lejos, en el año 95, por allá 96, y lo que creemos aquí es que no se trataba de Nerón, sino de Domiciano, que era el emperador de esa época, que fue, inclusive Domiciano fue el que más se vino en contra del cristianismo, una cosa impresionante. Así que yo voy a leer lo que dice el comentarista William Hendrickson acá, porque me gustó lo que él dice, y él dice así: el Apocalipsis refleja una época en la cual Éfeso ya había perdido su primer amor, que es lo que vamos a ver. Entonces, si fue en el 65 está muy temprano para eso. En el 95 sí ya lo había perdido. Sardis ya estaba muerta. Eso lo vamos a ver. La Odisea, la cual fue destruida por un terremoto durante el reino de Nerón, imagínense, había sido reedificada y estaba jactándose de sus riquezas espirituales, como lo veremos. Juan había sido desterrado, una forma de persecución muy común durante el reinado de Domiciano. La iglesia ya había sufrido persecuciones en el pasado y el imperio romano había llegado a ser el antagonista principal de la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso dice que nos vemos forzados a la conclusión de que la última fecha, es decir, el año 95 o 96, es correcta. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan casi al final del reino de Domiciano. Domiciano, este emperador, reinó entre el año 81 y el año 96 después de Cristo. Entonces por ahí más o menos está la fecha. Entonces por eso nos interesa la fecha, para saber cuando comencemos a mirar, cuando comience a hablar de Roma, identificándola con la Babilonia, cuando comencemos a ver a estos emperadores, está hablando de Domiciano. Número 5, la división del libro. Hermano, esto es muy importante. Por favor, concéntrese aquí en este punto, porque si entendemos la división del libro, vamos a poder trabajar sin problemas. Encontramos dos grandes divisiones principales y encontramos 7 secciones paralelas. Las dos divisiones principales van del Apocalipsis 1 al 11 y la segunda va de Apocalipsis 12 al 22. Son las dos divisiones generales, principales, pero esas dos divisiones se encuentran 7 secciones que son paralelas. Del 1 al 11 están las primeras y del 12 al 21 están las otras 4. ¿Qué son secciones paralelas? Eso lo voy a tratar de explicar ahora. Cuando nosotros vemos estas secciones, nos van a ayudar a entender mejor la interpretación del libro. Quien no la ve de esta manera, pues no lo va a entender así. Apocalipsis no es un libro, hermanos, de secuencia cronológica. Es decir, una secuencia cronológica usted la puede ver en cualquier evangelio: nacimiento de Jesús, vida de Jesús, ministerio de Jesús,
Arresto de Jesús, muerte de Jesús, crucifixión de Jesús, resurrección de Jesús y ascensión de Jesús. Sería una vida cronológica, un relato cronológico. O como lo vamos a ver ahora, estamos viendo el libro de los Hechos, estamos viendo la iglesia primitiva en algo cronológico, más o menos se está mirando el desarrollo de la iglesia. Apocalipsis no es así. Y cuando uno mira Apocalipsis como algo cronológico, es decir, usted cree que el capítulo primero es el primero y el 22 es el último, bueno sí, pero si usted lo mira que es una secuencia, comete un error. Por eso aquí nos va a ayudar, hermanos, a entender el libro cuando vemos que hay 7 secciones paralelas, que es lo que vamos a tratar de mirar ahora. Ese es un relato de sucesos vistos de diferentes ángulos o contados por diferentes puntos de vista. Sé que no todos los teólogos lo miran de esa manera, pero ahora vamos a tratar de ver Apocalipsis, hermano. Apocalipsis está seccionado, tiene 7 secciones, es decir, está el libro de 22 capítulos, pero vamos a encontrar 7 secciones que narran lo mismo. Por favor, grabémonos eso. Son 7 secciones que narran lo mismo, de diferentes maneras. Entonces voy a mencionárselas nomás. La primera sesión se le puede dar el título de Cristo en medio de los candeleros, que iría capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. Vamos a tomar las 7 iglesias. Esta sesión abarca todo el periodo de la iglesia entre las 2 venidas de Cristo. Bueno, al final voy a aclarar un poco eso. Sería la primera sección. Es decir, cuando entremos allí vamos a ver que hay un comienzo, pero hay un final. Luego viene la otra sesión que sería la visión del cielo y los sellos, que va de Apocalipsis 4:1 al 7:17. Esta sesión también describe desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, es decir, vuelve a empezar. Luego hay una tercera sesión que son las 7 trompetas, va de Apocalipsis 8:1 al 11:19, y así mismo esta sesión termina con el juicio de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá, hermanos? Y ahí es donde muchos se complican. Cuando hablamos de sesiones, porque estamos diciendo Apocalipsis siempre termina con la venida de Cristo, pero ¿cómo es posible que si terminó aquí luego usted sigue leyendo y pareciera que vuelve a empezar? Y vuelve y termina. Por eso usted ve muchas cosas repetitivas y van en aumento al final. Por eso muchos se confunden ahí. El cuarto sería el dragón perseguidor, que viene desde capítulo 12 al 14-20 y empieza con el nacimiento del Salvador y termina con la segunda venida de Cristo a hacer juicio. Luego viene otra sesión, las 7 copas, capítulo 15 del 1 al 16-21. Esta sesión describe también las copas de la ira de Dios. Luego viene la caída de la Babilonia, capítulo 17 del 1 al 19-21. Describe la venida de Cristo para hacer juicio. Varias veces la venida de Cristo para hacer juicio. Y luego el último sería la gran consumación, que es Apocalipsis 20:1, y ahí entraremos a mirar el milenio hasta el 22-21. Aquí se introduce un tema nuevo, la caída final del diablo con la venida de Cristo para el juicio final, para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, otra vez, estas sesiones, lo que nos están hablando es que siempre nos muestra de diferentes facetas la misma historia. ¿Cuál es la historia, hermanos? La vida de la iglesia en persecución, en conflicto, y la victoria de la iglesia cuando Cristo viene por segunda vez a hacer juicio. Y luego arranca otra sesión otra vez, la vida de la iglesia en sus persecuciones, sus crisis, conflictos, pero al final la victoria cuando Cristo venga a establecer juicio. Y otra vez nos narra la historia. De pronto es un poco difícil captarlo ahora, pero cuando miramos Apocalipsis de esa manera, vamos a liberarnos, hermano, de por qué esto aquí, por qué esto allá, y vamos a dar una interpretación mejor. Y quiero terminar con la parte número 6, las formas de interpretar el libro. Aquí espero que no haya problema. Hermano, estaba mirando un pastor reformado y en esta introducción que yo hago hoy, él predicó 3 mensajes de 1 hora, 1 hora y 5, le dije. No, yo no me voy a meter tanto por allá. Yo siempre hago una introducción general y luego arranco a predicar de una vez positivamente. Pero concéntrese aquí en esta parte que son las formas de interpretar el libro. ¿Cómo interpretamos el libro, hermanos? Porque, ay, Dios mío, hay muchas maneras. A ver, encontramos básicamente 4 métodos de interpretación. Y aquí vamos a entrar, para algunos va a ser un poco difícil esto, pero toca enseñarlo, porque entonces, ¿cómo hacemos? Está la interpretación preterista, la interpretación futurista, la interpretación histórica y la interpretación idealista. Y eso que no me estoy metiendo, hermanos, en posturas que luego miraremos más adelante, como
como el amilenarismo, el dispensacionalismo, eso no lo voy a tocar aquí. Pero sí miremos estas 4 posturas o 4 métodos de interpretación, y ahí sí usted es libre de escoger la que quiera. Yo le voy a decir cuál es la mía, o por lo menos yo me voy con la reformada, pero usted es libre, hermano. Porque dependiendo de esa postura, así usted va a entender Apocalipsis. Y es impresionante. Vamos a mirar, la primera es la preterista. Déjenme, yo le leo la definición y luego trato de explicar algo. El nombre preterista es una combinación de 2 palabras latinas, que es praeter, que es pasado, y ire, de ir. Y quiere decir lo que ya es pasado. Es decir, que pertenece al pasado. Según este punto de vista, todo lo que se menciona en Apocalipsis se cumplió en el siglo I, en la época en que Juan escribió este libro. El punto de vista preterista, que es del pasado, lo que ellos están diciendo es, una gran cantidad de teólogos hay ahí, que lo que ellos están diciendo es, mire, lo que Juan escribió fue para su época, fue para su tiempo. Nada que ver con la iglesia de ahí en adelante. Entonces, ¿de qué nos sirve Apocalipsis? Léalo como una historia, pero eso no tiene nada que ver con nosotros hoy día. No sé si haya alguien aquí preterista. Ahora viene lo otro, hermano, que esto es más complicado. Viene lo que se conoce como el futurista. Otra manera de ver Apocalipsis es el futurista. El enfoque futurista en la interpretación de Apocalipsis consiste en que la mayor parte del libro, y sobre todo a partir de Apocalipsis 4:1, es decir, ya terminando las 7 iglesias, se refiere al futuro. Quienes lo proponen insisten en las profecías en este libro que, según dicen, se cumplirán apenas antes, durante y después del retorno de Jesús a la tierra. Le digo una cosa, creo que yo era futurista y usted también. Porque la mayoría de los arminianos son futuristas. Hay algunos reformados futuristas. Es decir, leo Apocalipsis, pero eso es para el futuro. Entonces comienzan a mirar dónde está el anticristo, no ha venido. ¿Cuál es la bestia? El sello. Uy, yo no me voy a dejar sellar cuando venga. Vamos a mirar que todo eso no es cierto. Pero esta visión futurista comete un error. Entonces, ¿para qué sirve Apocalipsis ahora? No, solo para saber lo que va a pasar en el futuro. Para atormentar a la iglesia, para asustar al pueblo de Dios con lo que va a venir, y con esa película Dejados Atrás, futurista. Y ahí cala muy bien el dispensacionalismo milenario. Ahora, si usted es de esa postura, hermano, mis respetos, pero mire lo que tenemos, una postura preterista, Apocalipsis solo para el pasado, pero un modo de interpretar Apocalipsis futurista, eso es solo para allá. A nosotros nos sirve los primeros 3 capítulos. Yo era tan así que yo por eso prediqué capítulo 1, 2 y 3 y paré. Yo no me voy a meter de ahí en adelante porque eso es para el futuro. Yo que quiero ver eso allá. Y si digo que no, y si digo que todo Apocalipsis es para nosotros. Hay otra interpretación que es la historicista. La historicista, según el enfoque historicista o histórico continuo, se le puede llamar, Apocalipsis ofrece un resumen conciso, a veces estaba yo ahí, del desarrollo de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta la consumación, donde es un cuadro de toda la historia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida y más allá. La historicista, otra manera de interpretar, ¿sabe que yo cuando estaba dejando el futurista me estaba metiendo en la historicista? ¿Qué es la historicista? Ver Apocalipsis, o sea, yo tenía una mezcla realmente. Yo ahora que me acuerdo cuando yo prediqué Apocalipsis, teníamos la iglesia en Jamundí, yo prediqué allá. Yo me acuerdo que yo sí era historicista, porque más o menos es esto. Bueno, para que tenga un ejemplo de historicista, es decir, que Apocalipsis se da en toda la historia de la iglesia. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, ahí está Apocalipsis. ¿De qué manera? Vale, quiero cómo sería, para que me lo entienda. La primera iglesia que aparece es la de Éfeso, mencionada. ¿Y la última cuál es? La Odisea. La Odisea, la última, ¿sí o no? Entonces, el historicista, ¿qué es lo que dice? Enseña, a ver, la iglesia de Éfeso es la iglesia del primer siglo.
Y luego Esmirna y otro siglo, y bueno, va siguiendo. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea, ahí donde estamos nosotros, porque Cristo ya viene. Es decir, la iglesia de la Odisea es la que espera la venida de Cristo. Entonces muchos estudian Apocalipsis de esta manera. El historicista, eso es lo que dice: Apocalipsis se ha cumplido o se está cumpliendo en la historia de la iglesia. De pronto usted está de acuerdo con esa postura, pero déjeme, yo le leo la última, la más larga, la idealista. El punto de vista idealista dice que es el último método para interpretar el Apocalipsis. Es la escuela, se llama la escuela idealista. Lo interpreta como un libro de principios que compone el Cristo victorioso y su pueblo, a un Satanás derrotado y sus subalternos. Es idealista en ese sentido. Es decir, hay un Cristo victorioso, hay un pueblo victorioso, pero hay un Satanás derrotado, igual que sus subalternos. Ellos dicen que Juan esboza este contraste desde el principio hasta el fin del libro, que es lo que veíamos en las 7 sesiones. Desde que Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades en el capítulo 1, hasta que el diablo, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego en el capítulo 20. Por ejemplo, ellos dicen: la bestia es el imperio romano en el tiempo de Juan, pero también una sucesión de imperios impíos que conducen hasta el último imperio, del que surgirá el anticristo. Dado que los cristianos han sido perseguidos a lo largo de las generaciones, cada generación debería poder identificar cuál es su bestia. A ver si entendemos esa parte idealista. Es decir, Apocalipsis de principio a fin fue para la iglesia primitiva, fue para la iglesia del medioevo, digámoslo así. Apocalipsis fue para la iglesia en tiempo de la Reforma, fue para la iglesia en tiempo de los puritanos. Apocalipsis es para nosotros ahora, como un todo. Lo que William Hendrickson dice aquí, William Hendrickson, no, ya dejémoslo a él, Simon Kistemaker, otro. Él dice lo siguiente aquí en esta parte, y lo voy a leer antes de mostrarle un poquito gráficamente acá. Él dice lo siguiente: cuando Jesús pronunció para sus discípulos su discurso sobre las últimas cosas en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, le dio principios que le proporcionarían a ellos y a todos los creyentes a lo largo de los siglos el consuelo y la seguridad de que está siempre con ellos, de que Él estaría siempre con ellos. Juan, en la isla de Patmos, no recibió una visión de la iglesia en tiempos posteriores o al final de los tiempos, sino ideales que alientan a los creyentes en el conflicto espiritual con el que se enfrentan. Él sigue diciendo: describe a Cristo como el que establece principios que, en última instancia, erradicará el mal del mundo, y señala los principios opuestos que Satanás y sus huestes utilizan. Por tanto, Apocalipsis no es una historia de eventos que ocurrieron en el pasado, ni una profecía de eventos que sucederán en el futuro. Es un libro que llena al pueblo de Dios de consuelo y motivación para soportar hasta el fin. Los idealistas insisten en los principios que hay en este libro, de modo que su mensaje es aplicable a los cristianos de todas las generaciones, desde la época de Juan hasta el fin de los siglos. Luego dice: Dios controla la historia desde el principio hasta el fin, y Juan lo refleja en Apocalipsis. En él, Juan no especifica eventos particulares, sino principios que se aplican a tendencias inherentes y a aspectos que aparecen en todo tiempo y lugar. Entonces vamos a tratar de explicarlo de esta manera. El preterista, y vamos a tratar de poner aquí una especie de ¿qué? Bueno, el tiempo. El preterista coge Apocalipsis y lo pone todo en el pasado. El futurista coge Apocalipsis y lo pone todo en el futuro. El historicista pone Apocalipsis desde el principio hasta el pasado, que se vino cumpliendo. Es decir, esta etapa se cumplió, esta ya se cumplió, ahora se está cumpliendo esta. Pero el idealista
que es con la que yo estoy de acuerdo, o por lo menos vamos a mirar de esa manera, es que pone Apocalipsis de esta manera. Apocalipsis lo pone como un todo. Imagínense cuadros aquí. Aquí hay un cuadro en el primer siglo. La iglesia que vivió en el primer siglo experimentó todo Apocalipsis. La iglesia que vivió aquí experimentó todo Apocalipsis. La iglesia de acá experimentó todo Apocalipsis. Nosotros ahora estamos experimentando todo Apocalipsis. Ese sería el idealista. Es decir, se mira Apocalipsis como, no como que el anticristo fue Nerón, aunque, bueno, Nerón no, quitemos bien, fue Domiciano. Sí, el anticristo fue Domiciano para ellos. Pero para nosotros, como lo vamos a ver más adelante, ¿quién será el anticristo? Bueno, todo lo que se opone a Dios, a la adoración, eso lo vamos a ver más adelante. Así que la iglesia siempre ha vivido y ha necesitado Apocalipsis. La iglesia siempre ha vivido Apocalipsis porque siempre ha estado perseguida, porque siempre Satanás ha estado en contra de ella, porque siempre ha habido emperadores que se oponen, pero la iglesia siempre ha tenido la victoria porque el Señor está con ellos, porque el Señor los saca en victoria, siempre les da consuelo. Así que Apocalipsis desde el capítulo 1 al capítulo 22 es principios que la iglesia debe tomar en cada era, en cada época, en cada tiempo. Apocalipsis entonces es un libro fresco. Apocalipsis es un libro para nosotros, un libro de mucho consuelo, de mucha esperanza. Porque el problema es pensar que Apocalipsis fue para ellos, que Apocalipsis será para mañana. No, hermano. O que Apocalipsis estuvo en la historia, porque entonces perdemos la esencia. Y entonces ya comenzamos, el punto es aquí, y más crítico, pensar qué es lo que es para ellos, qué es lo que será para mañana, qué es lo que ha pasado en la historia que hoy ya no se aplica. No, hermano, todo Apocalipsis es para nosotros. Entonces, así es que queremos llegar a interpretarlo de esa manera. Gracias a Dios por permitirme predicar, bueno, hoy, que está un poquito dificultoso, pero bueno. Entonces concluyo y terminamos, esto es lo que vimos, término general. Introducción general, vimos el propósito y el tema del libro. El propósito, hermanos, es el consuelo para la iglesia. El tema del libro es la victoria final de Cristo y su iglesia. El autor, lo dejamos claro que es el apóstol Juan, el amado. Los destinatarios, sabemos que es dirigido a la iglesia, a 7 iglesias. Pero esas 7 iglesias, por haber más iglesias y no ser mencionadas, 7 iglesias nos hablan de la iglesia de Cristo en cada tiempo, en cada época. Así que es para nosotros Apocalipsis, somos los destinatarios. La fecha la llevamos mejor, Juan anciano ya, deportado es, ¿cómo es que dice? Desterrado, exiliado en la isla de Patmos, año 95, 96 por allá. La división del libro, dijimos 2 grandes divisiones, pero también hay 7 secciones que son paralelas y que vamos a estarlas mirando en la predicación. Yo le voy diciendo en cuál vamos, y terminamos diciendo las formas de interpretar el libro. Hay 4 formas. Está la preterista, pasado, futurista, la histórica y la idealista, y que preferiblemente nos quedaremos con la idealista, porque así al estudiar Apocalipsis vamos a ver cómo se aplica a nosotros. Amén. Vamos a orar y terminamos ahí.